Mis amados, buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos ustedes que están aquí cómodamente sentados, pero también le doy la bienvenida a todos los que nos verán a través de las redes sociales, YouTube y Facebook. Todos sean bienvenidos, preparémonos. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué dice esas palabras? Hay una razón muy importante, déjame decirte. Nuestro ser está compuesto de tres maneras: espíritu, alma y cuerpo. También somos seres tripartitas como nuestro Dios. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? Dice el apóstol Juan en el Evangelio 4:24, Dios es espíritu. Y si fuimos creados como Él, entonces también nosotros somos espíritu. Pero Él no quiso que nos mantuviéramos de esa manera. Él hizo una casa, un hogar donde el espíritu habita, y el hogar donde el espíritu habita en nosotros es el cuerpo que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Cuando se fusiona el cuerpo con el espíritu, nace el razonamiento, que es el alma. Por eso somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Entonces preparémonos con este mensaje. Te animo a que busquemos la epístola a los Hebreos en el capítulo 2, en el verso 1. Capítulo 2, verso 1. Cuando lo encuentres, por favor, pongámonos de pie. Capítulo 2, verso 1 de la escritura, en la epístola a los Hebreos. Y le vamos a dar lectura. Vamos a honrar a nuestro Dios, porque Él honra a quienes le honran. Honremos a nuestro Dios, poniéndonos de pie un momentito y después nos sentamos cómodamente para escuchar. Dice este pasaje, que es tema de nuestro estudio, Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a orar. Desde siempre, Señor, nos has mostrado que tú quieres que tengamos una relación contigo, que podamos conocerte hasta a través de escudriñar tu palabra, porque como está escrito, no solo nos harás libres, sino que el día de mañana, cuando tú nos llames, podremos regresar a casa, porque conoceremos el camino que nos llevará de regreso a casa. Pon esa necesidad en nosotros, Señor. Ahora yo te ruego que uses mi vida, que me uses, Espíritu Santo, para poder yo hablarles a mis hermanos de esta palabra que tiene poder, que la puedas sembrar en el corazón de cada uno de ellos, que tú puedas tocar a su puerta y al oír que estás tocando tú, Señor, ellos sean capaces de abrir para que te den la bienvenida. Te doy gracias porque yo quiero esa gracia de ser un instrumento que tú uses, pero para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate, hermano, un momento. Está atento, está atenta. Este es el mensaje que hoy vamos a estudiar. ¿Te fijas las palabras que dice parte de este pasaje? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Diligencia significa tener todo cuidado, poner toda atención, que todo nuestro interés sea en la Escritura. Eso es lo que está hablando nuestro Dios a través de esta persona que escribió esta epístola a los Hebreos. Que pongamos toda atención
¿A qué? Al mensaje de salvación, a la palabra de Dios, porque ella habla de Cristo. Y ella nos señala el camino para no apartarnos de lo que quiere nuestro Dios. Él no quiere que nos apartemos del camino de salvación. Por eso está diciendo que estemos atentos, que pongamos toda nuestra atención. Sin duda, déjame decirte una cosa, el infierno está lleno de aquellas vidas, de aquellas personas, sí, que en su vida nunca se opusieron a Cristo, nunca se opusieron a Él, pero sí simplemente rechazaron el Evangelio. Y Pablo lo dijo, el Evangelio es el poder que Dios usa, la palabra de Dios es el poder que Dios usa para nuestra salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que creemos. Eso es lo que es la palabra de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo de él, porque es el poder que Dios usa para salvarnos. Y tú tienes que creerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros conocemos, sabemos la verdad? La conocemos. Creemos en ella. Sabemos que la palabra de Dios es justa y verdadera. Somos conscientes de la buena noticia que Dios nos ha traído a través de Cristo. ¿Te acuerdas que el primer sermón de Cristo lo puedes encontrar en Mateo 4:17, cuando Él dijo, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado? ¿Cuántos de nosotros conocemos esa verdad? Pero no queremos saber nada. Conocemos que Jesús ha venido a decirnos eso. Yo quiero que vivas conmigo por la eternidad. Pero nosotros simplemente no queremos saber nada con su palabra. Somos conscientes de ella. Somos conscientes. Y sin embargo, no estamos dispuestos a entregar nuestra vida. ¿A quién? A Jesús. No queremos entregar nuestra vida a Jesús. Y nuestra actitud la demuestra, que no queremos entregar nada a Él. De modo que simplemente dejamos pasar el llamado que Dios nos hace. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que hay en nuestras vidas? Solo la condenación eterna. Porque no queremos saber nada con Cristo. Qué tragedia de verdad es saber quién es Cristo. Que Él es superior a todo y a todos. Cristo es superior a todo, a todos. Solo Él es el único que debe ser exaltado. Solo Él. Solo Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios. Porque solamente Él es digno de ser adorado, porque Él es el Señor de la creación. Qué tragedia es saber todo esto y no aceptarlo. Y no lo aceptamos. ¿Notaste las dos primeras palabras con que inicia este pasaje? Hebreos 2:1. Dice, por tanto, este pasaje, estas palabras equivalen a decir, en consecuencia. Esta es la razón por la que todos debemos prestar atención al Evangelio, a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Por qué? Porque ella habla del principio a fin de Cristo, nuestro Salvador. De principio a fin habla Él de Cristo. Si tú le das vuelta a tu Biblia y encuentras el capítulo 1, vas a encontrar que la Biblia habla de Él y se refiere a Él. Mira, en el capítulo 1 y en el verso 2. Él dice que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está, mira. Dice
que Cristo Jesús es el heredero de todo. Y dice que Él hizo el universo, Él es el Señor de la creación. Dice en el verso 3 que Cristo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y sigue diciendo que Cristo Jesús es la misma imagen de Dios. ¿Te acuerdas cuando Felipe le preguntó: Señor, ¿cómo voy a saber a dónde vas? Muéstranos al Padre, cuando menos eso nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo que no me conoces? ¿Te fijas lo que está hablando Jesús? Él estaba diciéndole: el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Cristo Jesús es la misma imagen del Padre, de Dios. Cristo Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo Jesús purificó nuestros pecados, dice este verso 3 de Hebreos 1. Purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Y una vez que Él cumplió con su obra de redención, subió al cielo a sentarse a la diestra de la majestad de Dios, allá en lo alto. Sigue diciendo este pasaje en el verso 6 que los ángeles le adoran y le sirven. Y no termina, sino que dice que Él es el Señor de la creación, pero es el Dios eterno, inmutable. Dice el verso 10, tú, oh Señor, eres el principio. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Está diciendo que Él es el creador de todo. Él es nuestro creador, Él nos formó, Él nos puso en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce de todo, de cabeza a pies. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Nuestro Dios es tan cierto como yo los estoy viendo sentados, escuchando este mensaje, como ustedes me ven aquí de pie. Así es nuestro Dios, y yo creo que Él está aquí entre nosotros, porque donde se reúnen dos o más en su nombre, y nosotros estamos reunidos hoy aquí en el nombre de Jesús, Él está aquí. Por eso debemos entender, Él es el Señor. En el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, el Señor de la creación. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Te fijas? Él es eterno, Él es inmutable. Un día va a venir montado en su caballo blanco a hacer justicia. Por eso debemos prepararnos desde ahora. Mientras hay vida, dice el apóstol Pablo, debemos nosotros enderezar el camino que nos llevará de regreso a casa. Segunda de Corintios 5:10, por ahí lo encuentras. Hoy ya es tiempo de que nosotros podamos enderezar el camino. Si Cristo es todas estas cosas, mis amados, ¿quién es capaz de rechazarlo? ¿Qué clase de persona es aquella que se atreve a rechazar a Cristo? Si Jesús vino al mundo como Dios encarnado, si su propósito de venir aquí a la tierra fue para morir en aquella cruz por ti y por mí, por todos los que lo aceptamos como el Salvador que es, salvarnos de la condenación eterna, darnos su perdón y la salvación. ¿Quién es capaz de rechazarle? ¿Qué clase de persona es aquella que se atreve a rechazarle? Que quiere ser obediente. Si Cristo Jesús vino a mostrarnos solo su amor divino, Él se ofreció para presentarnos ante Dios y darnos su bendición. ¿Qué tragedia es rechazarlo?
Qué tragedia es no aceptarlo. El Señor de la creación, a Él nos debemos. Y tú y yo tenemos que entenderlo, salvo que no quieras regresar a casa. Jesús les dijo a aquellos 12 hombres, yo me voy, pero pronto volveré. Porque en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Y voy a preparar para cada uno de ustedes. Él ya preparó para cada uno de nosotros esa habitación. Ahí cabemos todos. Estaremos en su presencia adorándole. Cuando estemos ahí, todo se habrá acabado, en el sentido de que el dolor, el trabajo, la enfermedad, solo el gozo de estar con nuestro Salvador allá en el cielo. Allá estaremos, si es que caminamos como nuestro Dios quiere. Y la gloria debe ser solo para nuestro Dios. ¿Quién puede rechazar a Cristo Jesús? Por eso, ¿qué dice la Escritura en este pasaje de Hebreos 2? Dice que con toda diligencia, con todo cuidado, con toda atención, con todo nuestro interés, prestemos nuestra atención al evangelio de salvación, a la palabra de Dios que hemos oído, porque de esa manera nosotros vamos a conocer y a entender a Jesús. Vamos a tener esa relación con Él. ¿Qué clase de personas serían aquellos que entonces se atreven a rechazar a Cristo? A lo mejor me dices tú, yo no lo rechazo, pero si no haces lo que Él quiere, lo estás rechazando. Si lo conoces y no vives como Él quiere, lo estás rechazando. Sencillamente, prestemos atención a su verdad para no desviarnos hacia las falsas enseñanzas. Prestemos, ¿qué dice la Escritura? Que atendamos a las cosas que hemos oído. Entonces prestemos toda nuestra atención a la palabra de Dios cuando tú la estás estudiando, para no desviarnos de lo que Él quiere, desea. Escuchar no es fácil, porque tiene que ver, obviamente, con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro cuerpo. Quizás tú estás ahorita aquí escuchándome, pero les decía a alguien por ahí, a lo mejor dejaste en tu casa olvidado algo. El otro día me encontré unas llaves en la puerta de una casa. Ni cuenta se dieron. Entonces dices tú, ¿y dónde dejé mis llaves? Yo estoy hablando aquí, tú estás pensando en otra cosa. Les decía, a lo mejor dejaste la olla de frijoles puesta y no sabes si le apagaste o no le apagaste. Estás pensando, híjole, los frijoles, me tengo que ir. Dijo mi hermano, dejé la vaporera puesta y si la dejo ahí se van a agujerar también. Entonces estoy con la tentación, bueno, dejé allá, algo me está distrayendo y no estoy escuchando la palabra. Escuchar no es fácil, porque tenemos que poner toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, y tenemos que hacerlo para que la verdad permanezca en nosotros. Ahora, escuchar a Cristo no solo incluye el oír. Debemos responder en total obediencia. Debemos escuchar con toda atención. Debemos escucharle a Cristo con toda atención. Cuando tú quieras escuchar a Cristo, solo abre la Biblia y Él te va a hablar ahí. Entonces escuchemos con toda atención lo que tiene que decirnos, con toda nuestra atención. Y estemos dispuestos, ¿sabes a qué? A ser obedientes. Estemos dispuestos, lo que nos esté diciendo, estemos dispuestos a serle obedientes. Porque cuando escuchamos y no hacemos nada, es señal de un corazón engañado. La fe actúa. La fe actúa. Creer es hacer. Así de sencillo.
Creer es hacer. ¿Notaste que hay una palabra? Porque estamos estudiando Reina Valera. Al final dice, no sea que nos deslicemos. Y esta palabra deslizar significa apartarse, alejarse, evadir. Apartarse, alejarse, evadir. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, debemos entender una cosa, que nosotros, no es que el evangelio se aleje de nosotros, no, el evangelio no se aleja de nosotros. Nosotros somos los que no prestamos atención y nos alejamos de él. La palabra de Dios está ahí, nunca se aleja. El peligro para nosotros es ese, alejarnos de Cristo. Cristo siempre está ahí, disponible para todos aquellos que busquen su protección, su seguridad. Ahí está Cristo para nosotros. Entonces, si tú estudias la palabra, hazla tuya y actúa. Préstale toda la atención y haz lo que te está diciendo el mensaje, lo que te está hablando Cristo. Sé un hacedor de su palabra. ¿Sabes? Hay una advertencia que Cristo nos hace a todos y quiero que la estudiemos, que la hagas tuya. Lucas 9:44. Lucas 9:44 encuentras algo hasta como un regaño, porque habla fuerte nuestro Dios. Dice, para ti y para mí, haz que te penetre bien en los oídos esta palabra. ¿Escuchaste, mi amado hermano? Haz que te penetre bien a tus oídos esta palabra, que nos penetre bien a nuestros oídos esta palabra. Y creo que este mensaje, esta palabra que nos advierte, porque yo lo siento como si fuera una advertencia, debe aplicarse a todo el evangelio. El evangelio debe saturarnos a cada uno de nosotros. Pero más importante, una vez que hemos sido saturados por su palabra, el evangelio debe provocar un cambio en nuestras vidas. Debe provocar un cambio en nuestras vidas. No es suficiente con oírlo, tenemos que hacerlo. Por eso Jesús dice, haz que te penetren bien a los oídos estas palabras. Y Proverbios capítulo 4 versos 20 al 22 refrenda lo que está diciendo Jesús. Búscalo. Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Está hablándote Jesús. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Dice el 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Wow. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, amado? Cuando oigamos la palabra de Dios, hazla tuya, hagámosla nuestra. No nos apartemos de ella. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Porque eso es peligroso para nosotros. Apartarnos del camino que Dios nos señala es muy fácil, pero trae condenación eterna. Yo no sé dónde quieras estar el día de mañana, pero yo quiero estar a su lado.
Quiero que cuando Él me llame, pueda escuchar las palabras. El reino de los cielos ha sido preparado desde siempre para ti. Y ese es mi deseo para tu vida. Que el reino de los cielos, esas palabras las puedas escuchar de parte de nuestro Dios. Ha sido preparado para ti. Por eso tenemos que entender lo que acaba de decir Jesús. Haz que te penetren bien a tus oídos estas palabras, el evangelio que estamos estudiando. Porque sí, es bien fácil apartarnos del camino que Dios nos señala, pero solo para encontrar condenación eterna. Yo no puedo entender cómo es posible que alguien rechace a Cristo. No lo puedo entender sencillamente. ¿Por qué rechazan a Cristo? Cuando el fundamento de nuestra vida espiritual es precisamente nuestra fe en Cristo. Cuando tú oras, estás en una relación con Él. Cristo Jesús, Él es el fundamento de nuestra vida espiritual. Pongamos toda nuestra fe en Él. Tal vez la declaración más clara de esta verdad la encontremos en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Porque ese es el regalo que Dios nos da. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Te acuerdas que Cristo vino al mundo a tomar nuestra propia naturaleza? Porque su propósito de Él fue venir para morir en aquella cruz del Calvario. Y con su muerte y su resurrección, dice Hebreos 2:14, aplastó el poder de aquel que tenía ese poder de enfermedad, pecado y muerte. La muerte de Cristo, la resurrección nos da vida. Por lo tanto, cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, en ese momento, aquel inicuo ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Nuestra verdadera fe en Cristo debe traducirse en obediencia. Nuestra fe debe traducirse en obediencia. Nadie puede ratificar a Cristo como su Señor y como su Salvador si no es obediente a Él. Tú puedes hablar y decir, Señor, y confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida, que eres mi Salvador, yo creo que eres el Hijo, etcétera, etcétera. Pero si tu vida es todo lo contrario a lo que tu boca está hablando, Cristo no vive en ti. Así de sencillo. Si tú no ratificas tu vida en obediencia a Él, haciendo lo que a Él le agrada, y aquí tenemos la Escritura para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Si tú no caminas en el Evangelio como Dios quiere, aunque tu boca hable, Cristo no vive en ti. Cristo no habita en ti. Él no puede habitar en una casa de pecado. Él es santo y la santidad está separada del pecado. Esa es la necesidad por la cual tú y yo, si queremos de verdad ser los templos del Dios viviente, tenemos que caminar siendo obedientes a Él. Hay un enemigo que está al acecho como león rugiente. Y si tú te prestas a Él, ya perdiste la batalla. Por eso debemos caminar como Él quiere. Nuestra verdadera fe se debe demostrarse haciendo lo que a Él le agrada. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor,
y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Pedro dijo en aquel momento que Cristo Jesús padeció para dejarnos ejemplo, para que podamos seguir nosotros sus pisadas. Ahí lo encuentras en 1 de Pedro 2, 21 al 23. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando ahora sí le maldecían, él no respondió con maldición. Cuando padeció a causa de nuestros pecados, él encargó la causa al que ahora sí juzga justamente. Pero nosotros no. Tomamos la espada luego y atacamos. Y atacamos. Cuando Cristo callaba, cuando escuché a Jesús estando en el Sanedrín, él decía: ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a todos los que me han oído hablar. Y en eso les sonaron una cachetada. Entonces Jesús dijo: ¿por qué me golpeas? ¿He hablado mal? Y si he hablado mal, dime dónde está el mal. Es de las veces que él habló en respuesta, pero mira cómo habló. Pero nosotros sacamos la espada luego para agredir. Cuando Jesús nos da el ejemplo para seguir sus pisadas, padeció y él encargó la causa al que juzga, porque solamente hay un juez. Pero cada uno de nosotros nos hemos convertido en jueces, que somos capaces de juzgar el acto, la ofensa, lo que sea. Y sin embargo, él está ahí. Pero dice Jesús en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Me estás escuchando? Yo te animo a que podamos nosotros manifestar la gloria de Dios. Mira, la fe es básica para nuestra santidad. Ponme Gálatas 2:20. Yo quiero que tú sientas este pasaje, pero que lo repitas conmigo, que lo sientas. La fe debemos ratificarla en Él. Podemos cada uno de nosotros repetirla en voz audible. Gálatas 2:20, a la de 3, 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerda, solo hay un juez. Dice Santiago 5, 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuremos los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Cómo ves? Nuestra fe debemos confesarla, debemos expresarla.
Debemos confesar a Cristo Jesús de verdad. Pablo dice en Romanos 10:10 que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. ¿Eres capaz de confesar a Cristo y de verdad darle la bienvenida a Él? Y no solo darle la bienvenida a Él, sino caminar como a Él le agrada, para que Él sea aquel que te da la protección y la seguridad de caminar en este mundo caído. Ponte de pie. Y vamos a renovar nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a renovar nuestra fe en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Porque todos nos debemos a Él. Él es el que nos da vida. Y Él es el que quitará vida. Nadie se atreverá a ponerte, ya no digo la mano, un dedo sobre tu humanidad si Cristo no lo permite. Tú tienes que entender que estamos bajo la cobertura de Él. Hay quien se meta con mis ungidos, dice el Señor, y tú eres un ungido de Dios. Porque yo creo que no nada más vienes a sentarte aquí, tú vienes a escuchar la palabra que te hará libre y que te hará ser su discípulo. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso es lo que habla nuestro Dios y tú tienes que creerlo. Cierra los ojos y repite conmigo en voz audible: Señor Jesús, te doy gracias, agradecido estoy contigo por darme el perdón y la salvación que no merezco, pero soy tu creación, pero quiero caminar contigo, tomarme de tu mano, quiero ser lavado con tu sangre, porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y porque la paga del pecado es muerte, quisiste morir en mi lugar. Por eso te abro mi corazón y te doy la bienvenida. Toma control de mí, de mi ser, y haz que mi habitación sea el lugar donde tú habites. Yo creo que eres el Hijo de Dios que me salvó, y por eso ahora mi boca declara y mi corazón cree que tú eres mi Señor y eres mi Salvador, y ante ti me doblego, doblando mi rodilla. Te acepto como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con toda tu fe, Cristo ahora te da el derecho y el privilegio de llamarte hijo, hija de Dios. Y si tú lo aceptaste, como está escrito, Él dice: yo soy el Señor tu Dios, que borra todas tus rebeliones, y no me acordaré más, nunca más, de tu pasado, porque Él ha perdonado toda nuestra maldad. Porque ahora Él quiere que nosotros caminemos como a Él le agrada. Padre, te doy gracias. Señor, tu palabra es la que nos lava, la que nos hace nuevos, porque tú lo dijiste, Señor. Ustedes están ya lavados por la palabra que les he hablado, y nosotros hemos aceptado. Tú eres la palabra, y la palabra ahora vive en nosotros. Ahora, Señor, hemos abierto nuestro corazón
porque queremos ser el templo del Dios viviente, el que dirija nuestros destinos, el que dirija nuestro camino. Espíritu Santo, entra en cada uno de nosotros y haz de nosotros lo que te plazca, lo que quieres hacer, porque yo sé que solo cosas buenas quieres hacer. Ser lavados con tu preciosa sangre es nuestra necesidad, Señor. Cámbianos, establece tu reino en nosotros, Padre. Queremos, Señor, ser los instrumentos que tú utilices para que nos conozcan allá afuera, para llevar el evangelio como tú deseas. Padre, sabemos que no merecemos, porque somos pecadores y mientras vivamos en este cuerpo seguiremos pecando. Pero sabemos que ahora es tu gracia la que nos da el perdón. Y porque ahora habitas en nosotros, sé que has venido a salvar a los peores pecadores que hay sobre la tierra, Señor. Porque hoy rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Hoy entregamos nuestro ser, porque queremos, Señor, exaltarte, alabarte, adorarte, honrarte solamente, Padre. Dependemos de ti, porque, Señor, tú eres nuestro creador. En el nombre de Jesús. Amén.